cordial saludo, integrantes de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, en el seminario Páginas de Stanislao Zuleta. Hoy haré una breve síntesis de lo conversado a propósito del capítulo quinto del libro Arte y Filosofía, capítulo titulado El juicio estético. Creo que a partir de las preguntas que han planteado quienes han participado en esta oportunidad del seminario, podemos plantearnos al menos dos preguntas. La primera, ¿qué es el arte? Y la segunda, ¿cómo nos relacionamos con el arte? O en otros términos, ¿cuáles son las relaciones posibles con el arte? Son preguntas entonces que ya de algún modo nos son conocidas por el trabajo previo que hemos adelantado en este seminario. Frente a la primera pregunta, a partir de lo que nos ofrece el texto y de lo que ofrecieron los intérpretes que participaron en esta oportunidad, podemos señalar que el arte no es exclusivamente una expresión subjetiva. Y en ese sentido, el arte contiene un mensaje. Si el arte fuera asunto solamente de expresión particularísima de su creador, no tendría la relevancia que tiene para otros, ni su capacidad de permitir formas de la interpretación de ámbitos más allá de la existencia del propio autor. En segundo lugar, el arte no se reduce a las determinaciones sociohistóricas que le dieron origen. El sentido del arte es posible que se extienda, de hecho es lo característico de la obra artística, más allá del tiempo preciso en el que fue creada. Esto no significa que el arte sea un objeto que esté por fuera de la historia. Efectivamente, el arte está dentro de la historia y sí arraiga en su sentido en términos históricos. Sin embargo, la característica fundamental que queremos señalar es que el arte tiene la posibilidad de ir más allá. Y ese es propiamente el ejemplo que pone Stanislao Zuleta sobre el arte griego. El arte griego, por supuesto, que encuentra formas de explicación en la estructura social, económica y política en la que fue producida, pero su sentido logra conectar y logra servir para la interpretación o logra ser interpretado en otro tipo de condiciones. En tercer lugar, el arte, se puede decir que una característica fundamental del arte es que no es un saber del mismo orden del saber científico, demostrativo o argumentativo. Por otros medios que será preciso identificar en las sesiones siguientes, a través de otras formas y otros dispositivos, el arte se aproxima a sus objetos, no del mismo modo que lo hace el saber científico o el saber filosófico a partir de la búsqueda de un sustento empírico o a partir de la constitución o la creación de razones que den peso a un argumento. El arte procede de otras formas y en esa medida, aunque puede encontrar relaciones con el saber científico o filosófico, es de otro orden. Se caracteriza por proceder de formas que tienen características distintas a la de estos saberes. En cuarto lugar, podríamos decir que el arte tiene la característica de ser significativo duraderamente. Tiene, por decirlo en términos quizá poéticos, tiene ese carácter de inmortalidad. Alcanza la larga duración en el mundo y, como ya lo señalábamos, entonces no está ligado a una sociedad particular. Tiene la condición de ser difícilmente perecedero. Y finalmente, quisiera señalar que el auténtico arte, por unos mecanismos que sería bueno
rastrear, tiene la particularidad de que logra hacerse a una valoración y aceptación generalizadas. Y ante esto podemos hacernos la pregunta por la expresión de lo universal. Porque efectivamente, en términos de ideal, el arte apunta a tener validez universal. Sin embargo, si nos atenemos rigurosamente a lo que efectivamente acontece, podríamos decir que tiene la particularidad de lograr más bien una aceptación generalizada o masiva, si cabe decirlo de esa manera. El arte es reconocido como algo digno de preservarse y como algo valioso, aunque por las condiciones en las que nosotros vivimos, sabemos que también el arte puede ser algo tranquilamente ignorado y olvidado. Y en ese sentido, sus condiciones de prevalencia no dependen solamente de su calidad estética, de la profundidad de sus planteamientos o de la elaboración refinada de sus materiales, sino que también depende de unas condiciones culturales e históricas precisas, de que haya sujetos históricos que garanticen su preservación. En todo caso, la pregunta ante todo esto que hemos señalado, ante todas estas características, es por qué y cómo el arte logra hacerse a esas características. Pregunta que dejaré abierta para que sigamos la conversación. Señalábamos que la segunda pregunta esencial que plantea el texto de Zuleta y lo que avanzaron los intérpretes que participaron de este seminario es cómo nos relacionamos con el arte, o en otros términos, cuáles son las relaciones posibles con el arte. Ante esto podemos avanzar en algunos o con algunos elementos. Con el arte nos relacionamos a través de juicios, es decir, el arte es algo que desata el pensamiento y la palabra. También hay que decir los sentimientos. Entonces, los juicios sobre el arte ponen efectivamente de manifiesto ideas y sentimientos que la obra ha producido. Y claro, yo creo que uno puede quedar en silencio ante una obra artística, quedar con dificultades de saber qué decir. Yo creo que esa es también una forma de relacionamiento con el arte, la dificultad de aprender a través de las palabras su sentido. Pero en todo caso, esa dificultad para que exista en el mundo debe encontrar formas de ser enunciada. Entonces, creo que podríamos decir a partir de esto que la forma de relacionarnos con el arte procede a través de los juicios, juicios inclusive que ponen de presente la dificultad de emitir juicios sobre la obra de arte misma. Estos juicios que emitimos sobre la obra artística no los reconocemos como arbitrarios. Cuando se emite un juicio artístico, difícilmente se acepta la posibilidad de que ese juicio sea un mero capricho de su emisor, que utiliza como pretexto la obra. Esto seguro que puede suceder, pero ahí no estaríamos propiamente ante un juicio artístico. El juicio artístico tiene entonces la pretensión de ser, por supuesto, una construcción de quien lo emite, pero también tiene la pretensión de que el juicio se sostiene en la obra misma. El juicio ancla en la obra y, si bien es cierto puede eventualmente ser discutible, encuentra una relación con esta. Por otra parte, también cuando emitimos un juicio artístico creemos que eventualmente puede ser ratificado por otros. Es decir, que el juicio que estamos haciendo puede alcanzar una validez ampliada, más allá de uno mismo. De algún modo el juicio artístico también pretende, como la obra de arte, contener un mensaje y en esa medida ser aceptado por otros. Y esto efectivamente es lo que sucede con muchas obras. Entonces, por ejemplo, un juicio artístico es aquel que enuncia
que El Quijote es una obra artística que vale la pena abordar y preservar. Y este juicio ha alcanzado una validez muy extendida que hace que efectivamente en la práctica por muchas personas se intente abordar y preservar el Quijote. Los juicios estéticos o artísticos, además, no buscan enunciar una utilidad instrumental de la obra de arte. Habría que preguntarse entonces de qué orden son, a qué se refieren estos juicios cuando se emiten. Y uno podría señalar, sin que esto implique por supuesto una elaboración muy grande del problema que sigue en pie, que un juicio artístico pretende ser revelador de sentidos esenciales del mundo y de la vida. Pareciera ser entonces que quien emite un juicio artístico, por una parte, está diciendo que su juicio está sostenido en los elementos que ofrece la obra artística y por otro lado pareciera decir que esos elementos que ha elaborado a partir del juicio permiten significar de formas más elaboradas, más refinadas, más expansivas de las posibilidades humanas, juicios entonces que revelan algo sobre el mundo y sobre la vida que, como ya lo decía, se considera esencial. Bueno, agradezco mucho su atención. Esta es la síntesis que quería presentarles, tratando de poner de presente las preguntas que el texto plantea y que han refrendado quienes intervinieron en el seminario y buscando que sean tenidas en cuenta en las siguientes sesiones. Muchas gracias.